Buenas tardes para todos. Como presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, doy inicio a nuestro programa denominado Feria Virtual del Libro, encaminado a que cada uno de los miembros de nuestra Asociación Mundial de Justicia Constitucional pueda presentar sus obras, así como sus diferentes avances científicos. Precisamente, dando inicio a este programa, presentaré mi obra titulada Teoría Constitucional del Proceso, obra que se publicará bajo el sello editorial Ediciones Nueva Jurídica y que a su vez corresponde al primer número de la colección titulada Biblioteca de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Precisamente, hablar de una teoría constitucional del proceso es poner en contexto el nuevo paradigma del Estado constitucional, del Estado constitucional de derecho. Este Estado constitucional del derecho nos impone hoy tratar de manera diferente a como tradicionalmente se hacía tanto el estudio del derecho constitucional como el estudio del derecho procesal. Pues precisamente la teoría constitucional del proceso aborda hoy 3 tópicos bien definidos, los cuales cada uno, podríamos decir, dará inicio o da origen a una obra independiente. Estos 3 tópicos son, primero, el derecho constitucional procesal; segundo, el derecho procesal constitucional; y tercero, el derecho procesal constitucional transnacional, o también denominado derecho procesal convencional. Pues bien, esta obra tiene por objeto explicar, por lo menos introductoriamente, cada uno de estos tópicos. Esta obra, es importante aclarar, que se saldrá al mercado su segunda edición, toda vez que la primera se agotó hace algunos años. Expliquemos cada uno de estos tópicos. El primero de ellos, el relacionado con el derecho constitucional procesal. Corresponde a un derecho constitucional, solamente que será el estudio de aquellas instituciones constitucionales que están destinadas a tener eficacia dentro del proceso. ¿A qué instituciones particularmente nos referimos? Nos referimos al derecho de acción, que modernamente o desde la óptica constitucional hoy se denomina como acceso a la justicia. Técnicamente, y en este libro lo mostramos, lo explicamos, no debemos denominarle acceso a la justicia, sino realmente es un acceso a la jurisdicción, porque es el derecho fundamental que todos tenemos: el derecho a la función jurisdiccional del Estado, el derecho a la prestación del servicio de la administración de justicia que debe brindar como regla general el Estado. Y es un derecho fundamental, un derecho humano, un derecho constitucional en términos generales, al cual todos tenemos derecho. El segundo de estos elementos, de estas garantías que aparecen dentro de la Constitución destinadas al proceso, precisamente es la jurisdicción. La jurisdicción, como decía el profesor Niceto Alcalá Zamora y Castillo, tiene 2 variantes. La primera es de orden netamente constitucional, que es la que sobre todo vamos a estudiar, la cual tiene por objeto entender que la jurisdicción es una de las funciones públicas que debe prestar el Estado. Esto corresponde al estudio del derecho constitucional. La jurisdicción se presta por una de las ramas de nuestro derecho, o por una de las ramas del poder público, si lo queremos decir más técnicamente. ¿Y corresponde a qué? A la facultad que tiene el Estado de poder decir el derecho que es en cada caso concreto. Esta jurisdicción no está encaminada ni es exclusiva de una rama del derecho, sino es en general. El término jurisdicción es una función pública del Estado que puede ser aplicable a cualquiera de las diferentes ramas del ordenamiento jurídico.
La tercera de estas grandes instituciones es precisamente el proceso. Pero hoy, desde la óptica constitucional, no lo llamamos simplemente proceso, sino hablamos es de un debido proceso que corresponde a uno de los derechos fundamentales consagrados en cada una de nuestras constituciones y el cual tiene por objeto entregar constitucionalmente los mínimos elementos que debe tener aquel método constitucional de solución de conflictos. De tal suerte que los legisladores, siguiendo este parámetro constitucional, podrán crear legalmente el proceso que correspondan, el proceso que cada uno crea que se debe aplicar, que se debe implementar en cada estado. Pero siempre teniendo en cuenta que el límite lo van a encontrar en la Constitución, en el debido proceso. Pues precisamente dentro del derecho procesal constitucional aparecen las garantías que tiene todo ciudadano, toda parte, todo sujeto procesal dentro de cada proceso y que no se pueden jamás vulnerar ni por el legislador ni por el juez. El segundo tópico es uno que pareciera que estuviéramos hablando de un juego de palabras. Del que hablamos fue Derecho Constitucional Procesal, denominado así por el profesor Héctor Fix-Amudio, siguiendo los claros lineamientos establecidos por el profesor uruguayo Eduardo J. Couture. Pero paralelamente tenemos al derecho procesal constitucional. Este derecho procesal constitucional ya es una disciplina procesal especializada en garantizar jurisdiccionalmente la eficacia de la Constitución. Cuando decimos que hay que garantizar jurisdiccionalmente la eficacia de la Constitución, estamos diciendo que tenemos que crear unos instrumentos, unas garantías, unos procesos o unas acciones, como se les quiera denominar, encaminados a proteger los valores fundamentales de nuestra Constitución. Básicamente, debemos decir que el objeto del derecho procesal constitucional es de doble vía. Primer vía, está encaminado a garantizar la supremacía de la Constitución, hoy entendida en clave de bloque de constitucionalidad. Porque ya sabemos que la Constitución no solamente es nuestro texto normativo, sino la Constitución es ese texto más los tratados internacionales sobre derechos humanos, dependiendo el sistema que adopte cada país. El segundo objetivo o el segundo de los objetos del derecho procesal constitucional es proteger los derechos constitucionales que han sido consagrados no solamente en el texto normativo, sino también en los tratados. Por eso hoy debemos avanzar en la denominación que la protección no solo es de los derechos humanos, sino más bien deberíamos decir es la protección de los derechos constitucionales, dentro de los cuales incluimos primero los fundamentales, segundo los derechos económicos, sociales y culturales, tercero los denominados derechos colectivos y del medio ambiente, cuarto los derechos de la tecnología, quinto los derechos bioéticos y en general todos los derechos que se puedan crear. Pero adicionalmente debemos incluir dentro de esas categorías los derechos humanos, cuya característica, por lo menos desde el punto de vista formal, es que no aparecen incorporados expresamente en el texto de la Constitución, pero sí aparecen incorporados en los tratados internacionales que ha ratificado la propia Constitución o que ha incluido la propia Constitución a través de la teoría del bloque de constitucionalidad. Pues bien, si ese es el objeto que tiene el derecho procesal constitucional, la pregunta es ¿y cómo lo hace? Que es lo que tratamos de explicar en esta obra. Primero, debemos encontrar instrumentos que técnicamente debemos llamarlos o garantías o procesos encaminados pues a lograr el objetivo que hemos dicho. O a proteger la supremacía constitucional son los denominados procesos de naturaleza objetiva o los encaminados a proteger la eficacia de los derechos denominados por la doctrina como procesos constitucionales de naturaleza subjetiva. Pues si tenemos unos procesos
la pregunta es, ¿quién va a tramitar y a resolver los conflictos presentados a través de esos procesos? Y ahí venimos al segundo de los elementos esenciales del derecho procesal constitucional. Tenemos un proceso que debe conocer o debe resolver la jurisdicción constitucional. Y ahí vamos a explicar los diferentes modelos de jurisdicción constitucional que han aparecido en el mundo. Difuso, dual y paralelo, mixto, concentrado, híbrido, los denominados los denominados sistemas integrales, en fin, todos los que la doctrina haya creado, o como diría otra parte de la doctrina, aquellos sistemas que no hacen parte de ninguno de los sistemas ya conocidos, o que no se adapte a ninguno de los modelos ya establecidos. Y el tercero de los elementos esenciales es el acceso a la justicia constitucional. Tradicionalmente, desde el primer tópico podríamos denominarle acceso a la justicia. Pero aquí deberíamos decir técnicamente, corresponde al estudio del acceso a la jurisdicción constitucional. Entonces, una pequeña recapitulación. Primero, los elementos esenciales son, primero, el proceso constitucional, el cual debe ser resuelto por la jurisdicción constitucional, y el tercero de estos elementos es estudiar cómo accedemos a esa jurisdicción constitucional. Y el tercero de los tópicos que examinamos en esta obra es precisamente el que inicialmente el profesor Mauro Capelletti denominó como jurisdicción supranacional. Igualmente lo hizo el profesor Fixamudio, de la misma manera lo hace el profesor Rey Cantor en Colombia, o también conocido o denominado como Derecho Procesal Constitucional Transnacional por el profesor Eduardo Ferrer MacGregor, o denominado como Proceso Convencional por el profesor Alfonso Martínez Lascano. Cualquiera de estas denominaciones podemos utilizarla, pero el objetivo es estudiar cómo vamos a acceder a ese sistema supranacional de protección de derechos humanos, que en nuestro continente corresponde al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en Europa al Sistema Europeo de Derechos Humanos, en África al Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este tercer tópico? Primero, ¿cómo accedemos a ese sistema? Que podríamos equiparar al estudio del derecho de acción ante el sistema supranacional. Segundo, estudiaremos cómo se adelanta el proceso ante este sistema. Para hablar claramente del sistema interamericano, estudiaríamos primero cuál es el recorrido del proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y segundo, cuál es el recorrido de este proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta llegar a su sentencia. Finalizando con un tema que ha interesado últimamente a la doctrina, y es cómo logramos ejecutar las decisiones proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para nuestro continente, y por supuesto es una institución que se extiende al sistema europeo y al sistema africano.